Maestra. ¿Cómo están días, todos? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias. Bueno, en primer lugar, permítanme presentarme. Yo no soy Esperanza, soy su gemela, la doctora Thais. Me da mucho gusto acompañarles esta mañana. Les pido una disculpa que Esperanza no los pudo acompañar, pero ya saben que ella es consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y tenía un evento oficial en donde desgraciadamente no le era posible pues faltar, pero yo con mucho gusto estoy aquí con ustedes participando y exponiendo juntos el tema de hoy en esta mañana. Así que me da mucho gusto conocerles y estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Thais. Y mira, es un gusto conocerte. Y de muchas gracias. Esperanza y tú. Muchas gracias. Qué guapas. Muchas gracias. Conocerte. Muy amables, muy amables, muy amable. Bueno, no sé si por ahí está la secretaria de SUAM, que fuera tan amable de subirnos el documento que trataron. Sí, Martita. Sí, Marta, veo tu mano levantada. Marta Álvarez. Disculpe, voy a estar. No se te escucha. Sí, voy a estar con. Sí, Marta. Ah, correcto. Álvarez, voy a estar con la cámara y el micrófono apagados porque estoy en una biblioteca y llega muy. Correcto, Marta. Correcto, sin problema. Muy bien. ¿Estará ahí alguien de SUAM para que suba, por favor, el documento? No veo a nadie de SUAM, ¿verdad? Todavía. Entonces, déjeme buscarlo yo aquí, sin problema. Permítame 2 segunditos. Muy bien. Aquí está. Nos quedamos... No, es el documento que se llama los derechos humanos de las personas mayores. Y si me hacen favor de ponerlo en la página número 8. En lo que la ponen, de todas maneras, yo empiezo, ¿correcto? Bueno, estamos empezando a checar cuáles son todos los derechos humanos que tienen las personas mayores. Y uno de los derechos más importantes también que tienen es el derecho a la participación. ¿Qué implica este derecho a la participación? Pues implica que el adulto mayor tiene derecho a que pueda formular todas sus propuestas, todas sus decisiones, que sus decisiones sean tomadas en cuenta. Y fíjense bien, tanto para la creación de políticas públicas, como para todo lo que tiene que ver con acciones de carácter cultural, deportivo, tiene la libertad de asociarse, tiene la libertad de participar en procesos productivos, tiene el derecho de participar en procesos de consulta ciudadana, en cuestiones de representación. Es decir, los adultos mayores tienen el derecho a tener una libre participación, a que su voz sea escuchada. Y yo ahí quisiera platicarles una situación muy interesante. Fíjense ustedes. El derecho de participación en materia política, pues ustedes bien lo saben, que no es otra cosa, sino el hecho de poder votar y ser votados. Y aquí, durante mucho tiempo, se ha establecido un límite para algunas decisiones o para algunos cargos, edades, una edad mínima, una edad máxima. Y yo creo que ahora, con motivo de las convenciones internacionales, eso de la edad máxima se tiene que quitar. Es decir, no se puede discriminar a nadie que quiera ocupar un puesto político, a nadie que quiera ser parte de un órgano de participación ciudadana por su edad. Esto implica, por el contrario, que el no aceptarlos sería precisamente el negarles su derecho de participación.
Yo sé que a la hora que nosotros, así como laboralmente, yo creo que con Esperanza ya lo checaron, hoy en día sería discriminatorio, y es discriminatorio que para cualquier situación de una solicitud de un trabajo, sea ante el gobierno o sea ante un ente privado, se te pudiera decir que no, tomando en consideración tu edad. Claro, tenemos que entender que en materia laboral, pues hay que ser lógicos respecto a la naturaleza del trabajo, ¿no? Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que el limitar una edad para poder acceder a un puesto de trabajo, la única limitación tendría que ser la naturaleza del trabajo. Si la naturaleza del trabajo es de servir en un restaurante en patines y con minifalda, pues queda claro que por la naturaleza de un adulto mayor, pues sí podemos ponernos minifalda, ¿por qué no? El problema es andar en patines, porque podría ser peligroso. Si, por ejemplo, la naturaleza del trabajo es cargar bultos o ser conductor, y tú ves que, pues, desgraciadamente tu visión ya no es la misma, o bien, pues no puedes cargar bultos porque, pues, después de cierta edad hay problemas de osteoporosis, etcétera, etcétera. Bueno, esas son las limitaciones que de acuerdo a esa naturaleza se puede tener. Pero en materia de participación, pues no hay ninguna, porque de hecho nosotros tenemos que entender que, sobre todo aquí en Jalisco, que existen tantos órganos hoy en día de participación ciudadana. Y cuando hablamos de esos órganos de participación ciudadana, podemos establecer, miren, por ejemplo, para realizar el programa, lo que sería el Plan Estatal de Gobernanza, que es el que rige lo que el gobierno va a hacer en los 6 años, se creó un órgano consultivo. Y este órgano consultivo está conformado por gente de toda la edad. ¿Qué significa? Que nunca podía, cuando se envió la convocatoria, haber limitado a una persona porque fuese mayor de 65 años. Entonces, ¿sí queda claro lo que es el derecho de participación? Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien, muy bien. Pues entonces, continúa. Fíjense, ese derecho de participación, déjenme platicarles, cómo ha ido aumentando. El derecho de participación en política pública significa, como lo dice la ley, que un adulto mayor debe de ser tomado en cuenta para la creación de los programas. Y yo me preguntaría si en esos consejos de participación, ¿cuántos adultos mayores hay? Los derechos de participación, yo creo que en la última década han aumentado mucho. Pero fíjense, no creo que se hayan desarrollado tanto en materia de adultos mayores. Se han desarrollado mucho en materia de niñez. Déjenme platicarles que su servidora, soy secretaria del Sistema de Protección de la Niñez aquí en Jalisco, y cuando llegué ahí a la secretaría, ya casi hace 3 años, pues yo checaba que uno de los derechos más importantes para la niñez es precisamente hacer valer ese derecho de participación. Y se ha desarrollado, y como el derecho de participación es que los niños sean tomados en cuenta para la creación de la política, ejemplificando. Si van a poner un parque, que le pregunten al niño qué debe de tener ese parque. Si van a hacer un plan municipal, que le pregunten al niño qué necesita para ser feliz en su colonia. Es obvio que la lógica de la pregunta tiene que ver con la edad de los niños. Y yo sí creo que en los últimos años ese derecho de participación de la niñez ha mejorado muchísimo. Mi pregunta sería, en materia de adultos mayores, ¿cómo ha evolucionado ese derecho? Y yo, bajo mi perspectiva personal, creo que no ha evolucionado como debiera de evolucionar. Yo creo que en otros lugares del mundo, los órganos consultivos, normalmente más de la mayoría de ellos están conformados por gente que es adulto mayor. Porque el adulto mayor cognitivamente pues tiene la experiencia de la vida, tiene la experiencia de las necesidades, tiene la objetividad
de todo lo que ha vivido. Entonces, sí creo que ese derecho de participación en las políticas públicas, sobre todo aquí de México, de Jalisco, debería de desarrollarse un poquito más. Bueno, ¿qué otro derecho tienen los adultos mayores? El de la denuncia popular. ¿Qué significa esto de la denuncia popular? Que un adulto mayor en ese derecho de participación tiene derecho de asociarse. Es decir, si ustedes se quieren juntar y hacer una asociación, tienen ese derecho, ¿no? Pueden crear una organización no gubernamental, que sería una asociación civil, y pueden y tienen todo el derecho de acudir ante las autoridades competentes para poder manifestar que se están violando sus derechos como adultos mayores. Y aquí entra un tema muy interesante, que es el de la función que tienen las asociaciones civiles dentro de una sociedad. Y yo sí quiero decirles que yo creo que las asociaciones civiles se constituyen como los grandes aliados para que nosotros podamos llegar al gobierno, porque son los interlocutores, son los que pelean las causas. Fíjense, son los que pelean las causas antes de que haya una ley, porque pelean algo para que se haga la ley. Y luego, si está la ley y no se cumple, son los que pelean para que se cumpla la ley. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, vieron ayer en la televisión al presidente de la República que sale diciendo, ya, basta de que no haya medicinas en México. Tiene que haber medicinas, punto. Y me quedo pensando, ¿por qué reacciona así el presidente? Pues reacciona porque en toda la República Mexicana hay asociaciones civiles que están manifestándose, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, alegando que no hay medicinas. Iniciaron por el grupo de la falta de medicinas para niñas y niños con cáncer, pero de repente no únicamente se quedaron ahí, sino que si nos ponemos a pensar el número de manifestaciones que erigen estas asociaciones civiles para exigirle al gobierno las medicinas, pues ya llegó en el momento en que el presidente de la República ayer ya dijo, basta, tiene que haber medicinas, esto es algo que se tiene que arreglar. Y yo quiero decirles, qué bueno que se arregle, porque creo que de los derechos fundamentales que exige una sociedad son el de la seguridad pública y son pues, el de la salud, ¿verdad? Sin salud no somos ni hacemos nada. Así que ustedes tienen el derecho de asociarse, ustedes tienen el derecho de acudir ante las autoridades cuando se establece que se han violado sus derechos. ¿Alguna pregunta acerca de este derecho de denuncia popular? ¿No? Creo que no, maestra. Muy bien, No, maestra. muy bien. Bueno, Mire, continuaríamos entonces con el siguiente. Maestra. Sí, perdón. perdón, soy Arcelia, pero pues ojalá esa promesa que haya hecho, que hizo el señor presidente sea realidad, porque los que estamos en mi caso en FUVISTE, ¿cómo se llama? Seguro del ISSSTE. El FOBISTE, sí. No, pues el ISSSTE, sí. El ISSSTE no tiene medicinas. Llega uno y dice, esto no hay, venga tal día, no hay, va uno ese día, ya se venció su tarjeta, su receta, o sea, miles de problemas, pero no dan medicinas, ¿sí? No hay medicamentos, Sí. lo que uno necesita. En mi caso, yo estoy operada de la columna, tengo dos de titanio, 2 barras de titanio y 6 clavos. Entonces, yo necesito mi pregabalina para que se me calme un poco el dolor, ¿sí? Y nunca hay. Dolor. Sí, y nunca hay. Pues ojalá que cumpla su promesa este señor, porque todavía lo mío no es tanto, ¿verdad? Yo Pero espero los niños con cáncer, Pero los sí. niños que las personas que tienen cáncer, que tienen enfermedades terminales, que no haya medicina para ellos, pues ojalá y sí este señor esté diciendo No. la verdad. Sí, esa es mi opinión. Esperemos que así sea. Fíjense, cuando la administración pasada se creó en esa, como dice nuestro presidente, en la época del neoliberalismo, se crea lo que es el seguro popular. Pues yo creo, jurídicamente hablando, que el seguro popular fue un avance,
vamos pensando, nosotros tenemos el derecho a la salud. Y fíjense bien cómo se ha desarrollado el derecho a la salud en México. El derecho a la salud en México, que no es otra cosa que la obligación de las autoridades para prevenir y atenderte cuando tú tienes un problema de una enfermedad. Ese es el derecho a la salud. En México inicialmente aparece como un derecho de trabajadores. Y como tú bien lo decías, Ángela, aparece con como parte de lo que es el derecho de seguridad social, trabajadores del Estado, trabajadores de la Federación, se crea el Seguro Social, se crea el seguro del el ISSSTE, con la finalidad de atender a sus trabajadores. Sin embargo, obviamente que ese derecho a la salud quedaba a una gran parte de la población sin poder tener acceso pues, ni al ISSSTE ni al Seguro Social porque no son trabajadores. Cuando en la Constitución de México aparece en el artículo 4 que todas las personas tienen derecho a la salud, fíjense lo que dice, todas las personas. Ya no hablaba nada más de trabajadores del Estado o de trabajadores de la Federación, todas las personas. Entonces, se empiezan a crear lo que son los hospitales del Estado. Como ejemplo, aquí en Jalisco, el Hospital Civil, para atender precisamente a las personas que no son trabajadores, pero que necesitan un acceso a la salud. Luego viene, con todas sus carencias, algunos estados de la República trabajaban bien, otros medio. Al principio, piensen ustedes qué tan importantes son las asociaciones civiles que en muchas ocasiones pactaron con esos centros para apoyarlos económicamente, para obtener los recursos, para que independientemente de la aportación del gobierno, recibieran recursos privados para poder sacar adelante sus obligaciones. Y bueno, así estuvo. Luego se crea en el sexenio antepasado lo que es el Seguro Popular. Y el Seguro Popular, no obstante que, miren, por ejemplo, yo lo criticaba, y les voy a platicar por qué lo criticaba. Porque yo decía, bueno, si en México se dice que todas las personas tienen derecho a la salud, todas las personas, esto significa que yo no tengo por qué ir e inscribirme al Seguro Popular. Porque la obligación del Estado mexicano es que a la hora que yo me enfermo, sea recibida por el hospital, punto, y me den medicinas. Bueno, luego ya nos dijeron que lo hacían eso de la inscripción para efectos de tener pues un mecanismo de control y de saber cuántos estaban inscritos, etcétera, etcétera. Pero luego lo que más yo le podía criticar al Seguro Popular es que ustedes saben que hay una base que establece los medicamentos. Entonces, hay medicamentos que les llaman de primer orden, que serán unos, y luego hay otros que están fuera de esa base. Y yo lo que le criticaba es que había muchos medicamentos que no estaban ahí. Entonces decía, bueno, pues cuando yo me enfermo no escojo la enfermedad que quiera. Si no está ahí, pues vuelvo a lo mismo. Ese derecho a la salud se me sigue violando porque el Seguro Popular no atiende ciertas enfermedades, no atiende ciertos medicamentos. Por ejemplo, creo que el Seguro Popular no atendía situaciones dentales. Oigan, pues espérenme, que una situación dental no es parte del derecho a la salud. Si a mí me duele una muela, hasta te puedes morir. Pero piensen ustedes que no está incluido. ¿Y qué problemón? Porque los dentistas cobran y cobran bien. Entonces, yo siempre critiqué, y de hecho, ahí en la universidad tuvimos hasta tesis de alumnos donde decía, tienen que incorporarse como más enfermedades, y obviamente a la hora que se incorporan más enfermedades, pues se tienen que incorporar más medicinas. Bueno, viene este sexenio y quitan el Seguro Popular y se crea un nuevo sistema. Pero yo creo que ha de ser muy difícil acabar con un sistema y luego implementar otro, porque a la fecha y después de 3 años de este nuevo sistema, no está integrado todavía. Es decir, si a mí me preguntan cómo se realice, no lo sé. Pero no crean que no lo sé yo porque soy abogada.
Le he preguntado a médicos y tampoco saben de qué se trata. ¿Qué significa? Que a la fecha no se ha materializado. Y yo creo que eso, en materia de una organización administrativa, es lo que ha provocado que no se sepa a quién comprar las medicinas, cómo comprarlas. Es decir, PISA, que era el número 1 a quien se le compraba, dijeron son neoliberales, son corruptos, ya no. Y ahora, si ellos no venden la medicina, ¿a quiénes se les van a comprar? ¿Quiénes tienen esos certificados de que son medicinas idóneas, etcétera, etcétera? Pero pues yo, Alicia, yo sí espero que el presidente esté hablando con la verdad. Porque vuelvo a decirlo, hay dos derechos que desde mi punto de vista son fundamentales. Derecho a la Maestra. salud y derecho de seguridad. Mándeme. Soy Arcelia. Perdón, Arcelia. Arcelia, déjame ponerme lento. Pues, ahora sí, perdón, es que sin el lente ya no veo nada, hombre. Muy bien. Estamos iguales. ¿Qué otro derecho tienen los adultos mayores? Y el de acceso a los servicios. Y fíjense bien, el de acceso a los servicios ha tenido que ver con el hecho de la obligación del Estado, que en cualquier servicio que se preste público, deberá de haber una atención donde se le dé preferencia en el establecimiento. Y fíjense aquí, público o privado, para que entonces las primeras personas que se atienden, las primeras personas que se reciban son adultos mayores. Vamos considerándolo así. Esto implicaría, por ejemplo, la obligación en el transporte público de tener algunas sillas, asientos en donde fueran exclusivos para adultos mayores. Yo no sé si ustedes se fijan, y yo no me he metido a un camión de los nuevos, pero tienen, por ejemplo, el dibujito de la mujer embarazada, tienen el dibujito de la persona con discapacidad. Ahora creo que también van a tener el dibujito de la mujer que está lactando. Pero no veo yo el dibujito de una persona adulto mayor. Y yo creo que también tendría que incorporarse, obviamente, algunos asientos donde se brinde preferencia al adulto mayor. Creo que también esto es en el ámbito público. También implicaría que cuando ustedes están realizando una fila para algún servicio, solicitar algún servicio ante algún órgano de gobierno, tiene que acceder primero el adulto mayor. Ahora, esto también impone una obligación para entes privados. Vamos pensando bancos. El banco es un ente privado. Pues aquí por eso tendría, y creo que sí es una práctica que se realiza, en donde hay filas especiales para personas con discapacidad o para adultos mayores. Entonces, tenemos que entender que ese acceso de servicios preferentes tiene que ver con esa circunstancia. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Maestra, una opinión. En los bancos no te dan preferencia si eres adulto mayor o no eres adulto mayor. Haces pues fila ahí, como cualquiera. Entonces, ahí están violando la ley del adulto mayor, porque la ley del adulto mayor exige esa buena práctica. Y no es buena práctica porque lo obliga la ley. Es parte de sus derechos. Así es, Yo pero creo si no tienes cuenta en el banco, haces fila como cualquiera. Y no importa eso si no eres puede, adulto eso mayor no o no. puede haber esa. Sí, sí te capto. Fíjate que, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, nosotros tenemos que, aquí es obligación de ese derecho, aquí como lo dice la ley, es tanto para entes públicos como para entes privados. Me queda claro que en entes públicos más o menos se ha desarrollado, y no siempre, desde luego, pero para entes privados, ¿qué se puede hacer al respecto? Existe lo que ustedes conocen, que hay una secretaría que se llama Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahí se puede presentar una queja respecto del lugar privado, el lugar el lugar pues sea empresa, sea un centro de servicios, sea hospital, sea banco, en donde se les puede denunciar por el hecho de no estar cumpliendo este derecho de acceso a los servicios con prioridad por ser adultos mayores. Se supone que
Ahí dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hay una dirección especializada, que es una dirección que inspecciona que se cumplan, ¿cierto? Es todo, ¿verdad? Y ellos son los encargados para ir a estos lugares y poder checar qué estás haciendo en esta materia de acceso prioritario a los servicios. Creo que en muchas ocasiones no se hace nada porque nosotros no nos quejamos, porque nosotros no denunciamos, ¿verdad? Ahí, ¿qué tan importantes pueden ser ese derecho de participación, ese derecho de asociación de adultos mayores que se unan con la finalidad de exigirle al Estado se cumplan con todos estos derechos que tenemos? Yo no sé, yo hace 15 años, como más o menos, oía mucho en efervescencia asociaciones de adultos mayores. Y en este momento yo no tengo en mi radar muchas asociaciones de adultos mayores que estén luchando por derechos de adultos mayores. Yo no sé si ustedes sean parte de alguna asociación civil. ¿Nadie? No. Es lo que les decía. Todavía hace, sí, y no sé por qué han terminado o no sé por qué no ha habido esa prioridad, y las pocas que había aquí en Jalisco yo creo que se acabaron, pero de ahí la importancia de que exista ese ejercicio de derecho de asociación y de participación, precisamente para denunciar ante las autoridades esos organismos privados que no están cumpliendo con ello. Maestra, yo me he dado cuenta, yo me he observado y a veces hasta me dicen que soy iracunda, una persona llena de ira, ¿no? Lo que pasa es que yo soy del estado de Oaxaca, de maestra del sindicato de Oaxaca, y ahí siempre no, pues peleamos. entonces no eres iracunda, eres brava. Sí, yo fui secretaria general de... Eres iracunda. Secretaria general del sindicato. Entonces, no, pues ahí... sí, eres iracunda. Ajá, pues, no soy iracunda, eres no me política. dejo. Sí, está no bien. me dejo. No me dejo. Está bien. Entonces, cuando voy al banco y lo que acaba de decir la compañerita de que si no tienes cuenta de este lado, y no hay derecho al adulto mayor, entonces yo sí me peleo y digo, oye, por favor, quítame ese anuncio que tienes tú ahí enfrente de tu puerta del banco, ¿sí? Porque dice adultos mayores, discapacitados. Ay, quítalo, digo, ¿para qué lo pones? ¿Para un adorno? Le digo, no. Aquí vemos muchos adultos mayores, habemos muchas personas que no nos podemos tratar mucho tiempo parado, ¿sí? Y debes de cumplir con eso que estás diciendo ahí. Se los digo a las personas que están enfrente. Pero nadie me secunda, ¿sí? Nadie me secunda. La gente no habla, nomás se queda callada, ¿sí? Y en varios lugares que le puedo poner, por ejemplo, yo voy y digo, ya hablo y hasta me dicen mis hijos, mamá, cálmate, pero es que es un derecho que están ellos haciendo mal, es un derecho que me corresponde a mí, ¿sí? Y ellos me quieren ver la cara y a mí me van a ver la cara. Si controlo un sindicato, ¿cómo no voy a dejarme de esta gente? No, ¿sí? Bien. Oye, Tere, ¿y a ti nunca se te ha ocurrido aquí emprender, por ejemplo, una asociación de adultos mayores? Soy Arcelia, maestra. Pero ahí no. está cortado aquí a ver, Arcelia. Sí, pero es otra Arcelia, ¿verdad? Sí, soy Arcelia. Pues sí, me gustaría, pero en realidad aquí, mire, yo estoy muy desilusionada de Jalisco, la verdad, de la gente de Jalisco, porque, mire, aquí yo fui, en este coto donde está su humilde casa, yo fui administradora de los cotos. Y en el tiempo que yo estuve, puse cámaras, puse un interfón por teléfono, arreglé todo arreglé. Y solita porque nadie me ayudaba,
me decían a ver qué cosas podemos hacer, a ver, no, yo no veo que la gente de aquí de Jalisco tenga ese carácter que tienen los oaxaqueños. Maestros que critican a los oaxaqueños, que somos peleoneros, que somos esto, pero reciben los beneficios. Y yo lo he dicho, yo discutí con un maestro que estaba ahí hablando, ay, esos maestros de Oaxaca, no sé, sin saber que ahí estaba la leona, ¿no? Sentada, que era yo. Y entonces, empezó a criticar y le dije, oiga, maestro, yo soy del estado de Oaxaca y muy orgullosa de ser de la sección 22. ¿Usted está criticando en lo que nosotros nos trabajamos? ¿Cómo sabe usted? Yo ocupo cuando nos vamos a ir a plantones y huelgas, yo ocupo los sábados y domingos y hablo con mis padres y doy clases en esos días. ¿Para qué? Para que no me haga, cuando me agarre el plantón, no me esté yo apurando ni trayendo a los chamacos así. Pero usted critica, pero bien que acepta todo lo que nosotros oaxaqueños logramos. ¿Por qué no dicen, ay, no, lo lograron los maestros peleoneros, los maestros flojos, los maestros no sé qué tanto? Sí, pero lo aceptan. Entonces la gente nomás acepta su conveniencia, no ir a enfrentarse con la policía, porque nos ponían policías con esos que tienen como un escudote, y yo tenía que estar enfrente porque yo era la delegada del sindicato, ¿sí? Entonces, ir a meterme a juntas con los señores que me los mandaban con el secretario del secretario del secretario del secretario para hablar con nosotros, ¿sí? Y los maestros oaxaqueños hemos logrado mucho. Y mentira que sean burros los muchachos de Oaxaca. Tenemos a los niños que son los triquis, que ganaron el campeonato de básquetbol y descalzos jugaban esos niños. ¿Y qué hizo el gobierno para mandarlos a Alemania? Nada, no los apoyó. ¿Y de dónde eran? De Oaxaca. Mis hijos becados en el Tecnológico de Monterrey. Tecnológico de Monterrey con la beca del 90%, que es lo máximo. Entonces en Oaxaca no hay burros, en todos lados hay burros, ¿sí? Que no nos dejemos es otra cosa. Y aquí estoy la muestra. Yo no me dejo. Yo siempre discuto. ¿Sí? No, pues felicidades, Arcelia. Yo creo que entre más tengamos desarrollados nosotros nuestro derecho de participación, es decir, que nos importe participar, y eso significa participar, quejarte, denunciar. Creo que esto puede salir adelante. Fíjense, les voy a platicar una situación. Creo que uno de los problemas más serios que tenemos en México es la falta de la denuncia. Sí. Y es la denuncia generalizada de todo. Como tú lo acabas de decir, nos quedamos callados, no denunciamos. Y la falta de la denuncia, por ejemplo, en materia de perseguir los delitos, trae consigo, pues, que todavía se empeore más lo que estamos viviendo. Entonces, sí creo que en la cultura general, o ya nos dimos por vencidos y decimos, ¿para qué pierdo mi tiempo? Pero creo que es una mala idiosincrasia y es algo que hemos permitido que cambie dentro de nuestras cualidades. Yo te felicito, Arcelia, porque sí creo que parte de la responsabilidad civil que debemos de tener como ciudadanos es precisamente denunciar, quejarnos, hacer que se escuche nuestra voz. Vamos pensando con este ejemplo de lo de las medicinas. ¿Tú crees o ustedes creen que el presidente ayer salió porque amaneció pensando en los niños con cáncer o los adultos que no tienen medicinas? No, ya le llegó el agua al aparejo con tanta manifestación social, con gente como Arcelia, que está dando sus días para exigirle al gobierno haga las cosas bien. Entonces, sí creo que tenemos que tener ese sentido de responsabilidad para que las cosas mejoren, porque nos volvemos parte del problema. Arcelia, no denunciar hechos que son delictivos, no denunciar cuando se nos están violando nuestros derechos, nos volvemos parte de ese mecanismo violatorio de derechos humanos. Sí. Entonces, sí creo que es importante el no perder ese punto de vista y denunciar siempre. Muy bien. Sí. ¿Continuaríamos entonces? ¿Alguna pregunta acerca del derecho de acceso a los servicios?
No, maestra. Adelante. Si pudieran subirme la página, por favor. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los principios de los derechos de las personas mayores? Es decir, vamos considerando que el Estado, a efectos de cumplir, a efectos de garantizar los derechos en favor de los adultos mayores, tiene que crear las leyes con base a ciertos principios de actuación. Es decir, principios rectores sobre las cuales la autoridad tiene obligación de sacar adelante sus acciones para poder garantizar estos derechos en favor de los adultos mayores. Y el primer principio es el principio de autonomía y autorregulación. ¿Qué significa este principio de autonomía y de autorregulación? Significa que todas las acciones que se realizan en beneficio de personas adultos mayores deben orientarse a fortalecer su independencia, su capacidad de decisión, su desarrollo personal y comunitario. Y esto es algo muy interesante porque entonces se tiene que establecer que en una política pública donde se crean programas que beneficien a adultos mayores, las acciones no tienen que ver con el hecho de ver al adulto mayor como una persona incapaz, física o mentalmente, o todo lo contrario. Son acciones que le permitan al adulto mayor fortalecer su independencia, fortalecer sus capacidades de decisión, fortalecer sus capacidades de desarrollo físico, mental, sus capacidades de asociación con la comunidad. Entonces, ese es un principio rector que tiene que plantearse tanto en la creación de las leyes que reconocen los derechos de los adultos mayores como en la aplicación de esas leyes. Es decir, el adulto mayor tiene que estar dentro de la comunidad. El adulto mayor debe de ser considerado como un ser independiente, no dependiente. El adulto mayor debe de ser considerado como una persona con capacidad intelectual y física para ser independiente. Si entendemos que pueden tener alguna limitación física, ¿no? Puedo estar hasta atado a una silla de ruedas. Esa es una dependencia motora, pero intelectualmente no. Y la lógica es, posiblemente dependo de alguien por una cuestión motora, pero mentalmente y en mi desarrollo personal, el Estado tiene que tratarme como un agente independiente, no apéndice de mi hija, de mi hijo, de mi nieto, de un sobrino, no. Una persona con capacidad de toma de decisiones. Ese es el principio de autonomía y autorregulación. Luego tendríamos otro principio. Sí. A ver, una opinión, doctora. Yo me acuerdo, ¿Cómo no? Bueno, tengo en mente que antes, siempre cuando te iban a tomar una decisión, decían, llamen al consejo de los ancianos. ¿Sí? Siempre ellos tomaban la opinión de los ancianos, ¿sí? Porque los ancianos, pues seremos ancianos, como dice usted, a lo mejor, pues en mi caso... Arcelia, ya no digas ancianos porque es discriminatorio. Dime adulto mayor. Adulto mayor. Bueno, antes llamaban a los adultos. Me van a decir tus compañeros que qué onda. Bueno, pero antes llamaban al consejo de la gente adulta mayor, ¿sí? Ese era el que daba la decisión, es el que tenía la mejor decisión en su mente, los adultos mayores. Y ahora, ¿por qué? Por ejemplo, piensan que uno está, pues, no discapacitada, porque yo realmente no me siento discapacitada. Me duele y pues como soy viuda, vivo sola, voy y me acuesto, voy y me pongo acá, estudio esto, yo fui maestra de inglés, hago esto. De la mente no está uno mal, como usted dice. Y yo no sé, yo pienso que un adulto mayor es más sabio aún que una persona menor, ¿sí? Es más sabio, ¿sí? Claro, porque tienes la sabiduría que te da la experiencia. Fíjense ustedes,
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo aquí en política pública, por ejemplo, veo que si ustedes ahorita checan las edades normales de las personas que tomaron protesta, por ejemplo, para diputados, estriban de 28, 26 a máximo 45 años. En pocas palabras, son gentes muy jóvenes. Y yo creo que aquí se tendría que desarrollar, como lo dice la ley, una parte de representatividad de adultos mayores. Y vuelvo a lo mismo, se ha logrado en materia de mujeres, porque ahorita el derecho del desarrollo de los derechos de la mujer ha hablado de la paridad. Bueno, yo quiero decirles, estas leyes de adultos mayores tienen que traer consigo que a la hora de que hay candidatos, tendrían que incorporarse por ley una partida específica de adultos mayores. Y vuelvo a lo mismo, Arcelia, no pasa nada porque las asociaciones y políticamente los adultos mayores no han puesto su bandera de que se les está violando su derecho de participación o no participan. Pero la ley es muy clara, la ley lo exige. Si tú no lo evidencias, pues no pasa nada. Sí creo aquí, Arcelia, como tú bien lo dices, que en las grandes decisiones de las comunas griegas se hablaba a quienes eran los adultos mayores. Desde luego, el tema de quién era considerado en aquellos tiempos un anciano, no estribaba a las edades que hoy consideramos. Tenemos nosotros escritos donde se establece que en la antigua Grecia, los adultos mayores eran considerados y eran las personas que tenían 45 años, porque el nivel de vida era máximo 50, es decir, la gente se moría muy joven por las cuestiones de enfermedades. Creo que hoy en día los tiempos de vida de las gentes han ido aumentando gracias al desarrollo de la medicina. Entonces, creo que ahorita estamos hablando de 85 años. Bueno, pues tenemos que entender entonces que gran parte de esta población que oscila de 65 a 85, pues tiene derecho de participar social, comunitaria y políticamente, porque así lo dice la ley. Ahora, vuelvo a lo mismo, que no exijamos o no exijan que en partidas de candidaturas estén representados adultos mayores es porque no lo denunciamos. Pero sería un tema para poder hasta invalidar una elección, quiero decirles, y no lo hacemos. Pero el cimiento jurídico para exigirlo está. Así como hay derechos de la mujer en paridad, así también tendría que hay una partida que nos hable ese asunto de adulto mayor. Y luego, para concretizar este tema, fíjense cómo está unido a otro principio rector muy importante, que es el de la participación. Y miren lo que dice este principio rector de participación, que es totalmente indispensable la inserción de las personas mayores en todos los órdenes de la vida pública. ¿Qué significa esto? Que el adulto mayor tiene que estar como parte de todas las funciones gubernamentales también. En los ámbitos de todo lo que sea considerado como interés, deberán de ser consultados y tomados en cuenta. Y miren, esto es un principio rector a fin de garantizar los derechos del adulto mayor. Entonces, independientemente de eso, este principio rector establece la obligatoriedad de promover la presencia y la intervención de los adultos mayores. Entonces, yo aquí me podría poner a hacer como un pequeño... ¿Me permiten 2 segunditos? Hola, chiquillo. Mi maestra se fue a contestar el teléfono, nunca había pasado. ¿Se me permite un tantito? Bueno, diga. Yo creo que sí. Mil disculpas, era el técnico de lo del interfón. Entonces les decía,
en este principio del derecho a participación, fíjense cómo va tan unido a lo que platica Arcelia. Es una obligación del Estado que en todos los órdenes de la política pública sean tomados en cuenta y sean consultados los adultos mayores. Que se promueva su presencia, que se promueva su intervención. Y yo ahorita, si me pudiera pensar cómo quedaron integrados, por ejemplo, los municipios, y les puedo decir cuántos adultos mayores quedaron con una candidatura de regidores. Y creo que tiene que ver con un asunto de una cultura. La cultura aquí nos ha dado a pensar que un adulto o una persona concluye su etapa laboral cuando se jubila, o bien a los 65 años. Entonces, tal implicaría que de los 65 en adelante sales de la vida política, sales de la vida productiva. Y lo que estas leyes promueven es que no sea así. Es decir, entiendo que estás jubilado, pero esto no implica que se perdió tu derecho de participación política, de participación comunitaria o de la obligación del Estado a que dentro de sus órganos de consulta se integre la opinión de adultos mayores. Y miren, se ha desarrollado el tema de la participación de niños con mayor, yo creo que con mayor objetividad tendríamos que entender la importancia que tiene esa consulta y ese derecho de participación de adultos mayores. Pero yo les vuelvo a decir, yo no veo que haya asociaciones civiles que estén empujando estos derechos de los adultos mayores. Los veo perdidos en este momento. Y creo que sería importante rescatarlos. Y creo que se van a rescatar, porque México, de ser un país de gente muy joven, creo que vienen 3 generaciones que nos están convirtiendo, que en 10 años, por ejemplo, su servidora, pues me va a convertir en 11, 12 años en adulto mayor. Y todas esas generaciones, pues espero que tengamos la lógica de empezar a luchar por esos derechos. Continuamos, por favor. Muy bien. ¿Qué otro principio se basa sobre estos derechos del adulto mayor? El de equidad. La equidad que desde luego tiene que ver con tratarte justamente, tratarte proporcionalmente, con condiciones de acceso adecuadas para el adulto mayor. Estamos hablando de la obligación del Estado de satisfacer materialmente su bienestar. En este asunto de equidad, obviamente, no se puede hacer ninguna discriminación y se debe de tratar igual adultos mayores por género, es decir, hombres que mujeres. No puede haber discriminación por una situación económica, por una situación de origen étnico, por un fenotipo, por un credo, por una religión. Es decir, no puede haber discriminación por ninguna circunstancia. Tú eres adulto mayor, hay una situación de equidad, de un trato justo, independientemente de tu sexo, de tu género, de tu preferencia sexual, de tu religión, de tus opiniones políticas, de tu estado civil, de tu economía o de tu estatus cultural. Ese es el principio de equidad. Creo que en muchas ocasiones, les digo a algunos, ustedes saben que tanto Esperanza como su servidora somos abogadas, y hablando de viudas, les digo, no es lo mismo una viuda pobre que una viuda rica, ¿no? No es lo mismo. Una le llora al muerto, pero pues le llora al muerto con resignación, la que queda con dinero, y la que no queda con dinero, pues con apuro, porque al otro día tiene que empezar a ver qué es lo que va a hacer. Y creo que este asunto del trato justo y equitativo, pues tiene que ver también con la obligación del Estado de apoyar, sobre todo, a las personas adultos mayores que presentan mayor vulnerabilidad. No quiero criticar los programas que actualmente a nivel federal se están dando en favor de los adultos mayores, sobre todo considerando que están raquíticas muchas de las pensiones, que la ayuda que el gobierno federal pueda proporcionar, pues siempre es muy bien recibida. Sin embargo, creo que ese tipo de programas en donde nada más se te da dinero me suenan como a una política un tanto asistencialista.
en donde está limitada está limitado a un programa sexenal que tiene que ver con una limitación también de carácter presupuestal. Es decir, si se acaba la lana, se acaba el programa. Y cuando entonces estamos viendo en un informe integral todo lo que el Estado tiene que desarrollar en forma del adulto mayor, nos quedaríamos pensando, pues, ¿dónde quedarían la obligación del Estado de desarrollar estos principios que generan el reconocimiento y la garantía de todos los demás derechos? Es decir, que nada más te den dinero no significa que el Estado esté promoviendo tu derecho de participación, tu derecho de inclusión. Es decir, que se logren los demás derechos. ¿Sí me doy a entender? Y creo que ahí entonces quedaría, pues, como que el Estado está creyendo que porque te manda la lanita, ya cumplió con todos los derechos. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Y por el contrario, si son derechos que nosotros tenemos que entender que para que un adulto mayor pueda vivir bien, pues tiene que tener garantizados esos derechos de una forma integral. Y el dinero o la poca lanita que te dé la federación no es suficiente para entender que el Estado está cumpliendo en cabalidad con todos estos derechos. Entonces, pues ahí estaríamos, que son diferentes formas de hacer política, pero debemos de entender que la política es la forma de llegar a un medio de bienestar común y no debe de olvidar las obligaciones que en leyes están implementadas. Entonces, aquí habría muchas obligaciones que el Estado tiene independientemente de la satisfacción de un apoyo nada más económico. ¿Qué otro principio marca la obligación del Estado frente a los adultos mayores? Lo de que es el principio de corresponsabilidad. La corresponsabilidad significa la concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores públicos y sociales y de las comunidades y de la familia en la consecución del objeto de esta ley. Es decir, todos somos responsables para efectos de que todos los derechos del adulto mayor que se reconocen puedan estar debidamente garantizados. Es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de las autoridades municipales, es una responsabilidad de las autoridades federales, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Y no solamente de ellos, sino que también nos habla de una corresponsabilidad de carácter social. Y miren cómo se unen todos los temas que estamos platicando ahorita. La sociedad tiene que ser una y debe de tener una cultura. En esa cultura tenemos que entender que la idiosincrasia marque la diferencia entre una cultura en donde se considere el respeto a todos los derechos del adulto mayor o bien donde no nos importe el adulto mayor. Esa es la corresponsabilidad. No sé si alguien tenga alguna opinión, algún tema, alguna pregunta acerca de este tema. No. ¿Continuamos, por favor? Continuamos. Muy bien. Tenemos el principio del que ya hemos platicado, de la atención al caso preferente. Volvemos a lo mismo. El principio de atención preferente obliga a instituciones federales, instituciones estatales, instituciones municipales, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, a que se le dé preferencia de atención al adulto mayor. Y luego establece, y no nada más autoridades, sino también sector público, sector social y sector privado. Y miren, aquí se establece entonces la obligatoriedad de crear esos programas en donde se establezcan que de acuerdo a ciertas circunstancias, cómo se debe de dar esa atención preferente. Por eso les digo, si en una empresa privada, como puede ser un banco, no existe ese programa donde se atienda primero al adulto mayor, estaba fallando ese banco, está violando el derecho del adulto mayor. Y para eso existe la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que solicitar la inspección sobre ese lugar y cambien y tengan ese programa de atención, porque están violando el derecho, están faltando a la ley. Adelante. Hay una opinión, Vicente. ¿Y cómo no? Y Arcelia. Mire, fíjese que
no tanto pasa en lo privado, también pasa en las oficinas público, gubernamentales, sí. También. Me tocó, le digo que mi esposo falleció en enero y me dejó, teníamos una casa y el Infonavit le hizo un préstamo, que no tiene que ver nada con la casa, porque lo demás, pues, lo pusimos con nuestros trabajos, ¿no? Yo fui maestra de inglés y tenía tiempo completo. Entonces, fui para que me dijeran qué podía hacer para que ya lo poco que debía mi esposo, ya muerto él, pues ya se tenía que cancelar la deuda. Entonces yo voy a esto. Llegué con la muchacha que atendía a adultos mayores, que atendía a personas discapacitadas, y era una muchacha que estaba, no sé si de mal humor, que en su casa no le cumplieron, no le dieron nada o no sé qué, pero ella traía así. Entonces cuando pasé yo le dije, señorita, ¿a qué departamento me dirijo? Porque tengo que hacer esta cancelación de hipoteca. ¿Qué sus papeles? ¿Los hay en orden? Le digo, pues, me traigo los papeles que me dijeron en Infonatel, le digo, pero no, tiene que traer la credencial de lector de su esposo. Le digo, oye, pero te traigo el acta de defunción, ¿sí? De mi esposo. Y a gritonear así, ¿no? Le dije, mira, te calmas, porque si vamos a gritonear, yo también sé gritar. Le digo, sí, tu obligación, estás aquí para atendernos y estás atendiendo a personas, adultos mayores, a personas discapacitadas, que ya nuestro raciocinio no es tan grande como el tuyo joven. Perdón, estoy oyendo un eco, ¿ustedes no? Sí se escucha un sí eco. hay un eco. A ver, Arcelia, no sé si se te separas un poquito porque se oye un eco. Bueno. A ver, así ya. ¿Ya no se oye el eco? Se sigue oyendo. Se sigue el eco. Ay, no sé, estoy lejos. Ya más lejos no puedo ir. Bueno, Como que entonces, tiene prendido el celular, maestra. Celular y No. la computadora. Puede Apague ser uno. eso, que tienes prendidas las dos cosas. no, Apaga tu celular. Ya lo voy a apagar. Porque me llegan muchos de adultos mayores. A ver, ya lo voy a apagar. Listo. Ya, maestra. Entonces, ¿ya no se oye? ¿El eco? Pero sigue el eco. Sigue escuchándose. ¿Qué será? Pues no sé qué será. A ver. Que todos apaguen sus micrófonos, solo ella que lo tenga prendido. A ver si hicieran el favor. Ya está apagado. A ver, habla Arcelia. Pues le comentaba, ¿sigue viendo el eco? Sí. Pues no sé, ya tengo todos mis celulares apagados. No, todos mis celulares, dos celulares que tengo aquí, ya están apagados. No sé qué se deberá, a lo mejor mi voz o mi bocina, no sé qué será. Maestra, pero cuando usted habla también se escucha eco. Ahora no la escuchamos. ¿Ya me escuchan? Ya. ¿Con eco o sin eco? Con eco. Pues ¿qué será? Qué raro. Pues sí. Y pues seguimos con eco. Hay un número que está aquí al final de la... A ver, espérenme, no. dice, Sí, tiene que viendo, tener a ver, prendido su celular y la computadora, por eso se escucha el eco. No tengo prendido. ¿Alguien tendrá prendido su teléfono? Yo no tengo prendido el celular, apagados. No, nadie tampoco. Si nos apagamos y nos volvemos a prender, ¿qué les parece? Sí, está bien. Está bien, maestra.
Hola. Hola. Ya se Hola, quitó el eco. maestra. Hola, maestra. Hola, maestra. Creo que sí, ¿verdad? Parece que No, ya se maestra, escucha. sigue el eco. Sigue el eco. ¿Qué será? ¿Quién está aquí de SWAM? Se sigue escuchando el eco, ¿verdad? En su voz ahorita ya no se En escucha. su voz Ya no, maestra, ya no se escucha. Ya no se Maestra, escucha yo la bien. escucho bien. Ah, bueno. Pero fíjese, yo hablo y sí me escucho el eco. Me No, regresa. Yo también yo escucho su eco. Yo la escucho Qué bien. raro. ¿Qué será? Solo que continuemos.